Estimados alumnos, en esta ocasión vamos a trabajar con un ejercicio que inicia con la adquisición de una maquinaria en Japón y concluye con el cálculo de la depreciación acumulada, la contabilización de las depreciaciones y el cálculo de valor en libros al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019. Ahora bien, para poder desarrollar este ejercicio, obviamente primero tienen que leer la situación o leer los puntos que están tratados acá. Una vez hecho esto, tenemos que contabilizar cada uno de los elementos que se presentan en esta información, siempre y cuando cumplan con las normas o los principios contables. Por lo tanto, vamos a comenzar con el punto número 1, haciendo los cálculos correspondientes, si es que corresponde, y además contabilizando, registrando en el libro diario. Por lo tanto, el primer dato dice: la maquinaria en cuestión fue adquirida el 22 de marzo de 2018 en el valor que se presenta ahí en Japón. Hubo que importarla. Por lo tanto, colocamos fecha 22 de marzo, que sería de 2018, maquinaria, PPE, IVA, crédito fiscal, porque es una compra, y vamos a suponer para todo el ejercicio que todo se pagó con el Banco Santander. Y en la glosa, según factura, número XXX o el documento que avale la compra efectiva hecha en Japón. 20.228.000, el IVA y por lo tanto el total. Y de esa manera ya tenemos listo el asiento contable correspondiente a la compra. Posteriormente se hicieron distintos pagos, algunos para instalar o preparar la máquina y otros no. Recuerden que al tratarse de la maquinaria, todo aquello que se pagó para poder instalarla se debe sumar al valor de la maquinaria o básicamente ocupar en el libro diario la misma cuenta para poder calcular el valor de adquisición. Y es por esto que pasamos ahora al número 2. Para importar la maquinaria desde Japón hasta Chile, la empresa tuvo que pagar 500.000 pesos en trámites aduaneros. Esto corresponde, o esto se hizo el día 30 de marzo. Por lo tanto, 30 de marzo, aplicamos la misma cuenta, maquinaria, PPE. Recuerden, como estos gastos aduaneros tienen que ver con la maquinaria, debo agregarlos a la misma cuenta. Los gastos aduaneros, por regla general, chiquillos, no tienen IVA, a menos que sean el flete y el seguro, y siempre y cuando sean consumidos en Chile. Por lo tanto, Banco Santander, en este caso por los 500.000 pesos, y en la glosa, por pago de gastos aduaneros para la máquina. En este caso por los 500.000. En la glosa queda claro que estos gastos aduaneros corresponden exclusivamente a la maquinaria. Tercer lugar, tenemos que la empresa pagó un impuesto aduanero el mismo día 30 del 3. Este impuesto aduanero es distinto a los gastos que están en el asiento anterior. Hay algo que necesito que recuerden siempre. El impuesto aduanero es un gravamen que las empresas o las personas tienen que pagar cuando importan productos desde el extranjero. No siempre se paga, pero cuando hay que pagarlo, se entiende que ese es un impuesto irrecuperable. Por lo tanto, sí o sí, siempre y cuando se pague, obviamente, hay que sumarlo al costo del activo apto, maquinaria o lo que sea. Este impuesto aduanero no paga IVA. Por lo tanto, Banco Santander por el monto del impuesto aduanero irrecuperable. Entonces la glosa, por pago de aduanero irrecuperable. Tenemos, por lo tanto, listo el asiento contable. Pasamos a la siguiente fecha, sería el número 4. La empresa además importó mercaderías, para la venta por un valor de 10 millones
vamos a tomar en cuenta que estos 10 millones son valor neto, para que no haya confusión. Además pagó gastos aduaneros por 2 millones y esto ocurrió el 5 de mayo. La pregunta que se tienen que hacer es si esa mercadería, esos elementos que estamos importando el día 5 de mayo, ¿tienen o no que ver con la adquisición de la maquinaria? La respuesta es no. Esos elementos no tienen relación con la adquisición de la maquinaria. Hay que contabilizarlos, por supuesto, pero no como maquinaria, sino como inventario, en este caso, mercadería, la que sea, X. Esto sí, en la mercadería sí lleva IVA, crédito fiscal, Banco Santander. Entonces, glosa por importación de mercadería. Recuerden que estas mercaderías, si se importan, son para la venta. 10 millones netos según el ejercicio, el IVA 19% total. Ahora, el gasto aduanero de 2 millones que se pagó para importar estas mercaderías forman parte del costo de la mercadería. Porque si yo no hubiese pagado esos gastos aduaneros, no hubiese podido importar la mercadería, por lo tanto se aplica el mismo criterio en este caso. Estos gastos aduaneros no llevan IVA contra Banco Santander por los 2 millones que es el monto que se pagó de gastos aduaneros para importar la mercadería. Listo, ya tenemos registrado el 5 de mayo. Pasamos por lo tanto al día 6 de julio. El día 20 de junio, número 5. En ese instante hubo que instalar la máquina. Aquí ya tenemos un elemento que es necesario para poder dejar a la máquina lista para ser usada, por un valor de 10 millones netos que consiste en la preparación del terreno. Hay que contabilizarlo lógicamente. 20 de junio, como es necesario para la maquinaria, tenemos que ocupar la cuenta maquinaria PP. Este servicio lleva IVA, crédito fiscal, Banco Santander. Entonces, por pago de preparación de terreno para maquinaria, de acuerdo a la información, esto fue de 1 millón de pesos neto. Tenemos listo, por lo tanto, el registro del 20 de junio. Por otro lado, el día número 10 de julio, hubo que pagar honorarios y materiales, en este caso, para la instalación. ¿Qué vamos a considerar? Que los honorarios, para poder hacer el ejercicio correctamente, los honorarios son de 1 millón y los materiales 2 millones neto. Como son dos elementos distintos, hay que hacer dos asientos contables en la misma fecha, pero uno por los honorarios y otro por los materiales. Como estos honorarios y estos materiales tienen que ver con la instalación de la maquinaria y la preparación para ella, hacemos el asiento contable del 10 de julio para ambos elementos, considerando, por ejemplo, en el caso del honorario, la cuenta maquinaria, porque esos honorarios tienen que formar parte del costo de la maquinaria. Entonces, por honorarios para la instalación de la máquina. Los honorarios tienen un valor de 1 millón de pesos. Ahora bien, cuando ustedes trabajen con los honorarios, no se olviden de que estos tienen dos componentes. Un honorario por pagar y una retención 10% por pagar. El honorario por pagar siempre va a ser el 90% del monto bruto, del monto total, que sería el millón, y la retención el 10%. Entonces, básicamente, el millón, que es el honorario bruto, por el 90%, y la retención sería de 100.000 pesos. Y ahí tenemos
Por lo tanto, lo importante, chiquillos, que recuerden, como este honorario tiene que ver con la instalación de la maquinaria, por ese motivo ocupamos la cuenta maquinaria. Y el día 10 de julio, lo mismo con el tema de los materiales, que fueron por un monto de 2 millones netos. Como son necesarios para la instalación de la maquinaria, estos materiales llevan IVA. Entonces, por uso de materiales para instalar la máquina, por el monto de 2 millones de pesos neto. Sumamos y tenemos el resultado. Por último, el punto 7, que es el que podría costarles un poquito más, me dice que adicionalmente la maquinaria consumió materias primas para poder probarla. De este elemento de prueba se generaron 10.000 productos, a los que me costaron un valor de 2.000 pesos cada uno. Resulta que de los 10.000 productos que fabriqué para probar la maquinaria, 9.500 están en buenas condiciones y los 500 restantes resultaron dañados. La norma me dice que yo debo incorporar al costo de la maquinaria lo que equivaldría a los productos que quedaron dañados. Todo esto ocurrió el 10 de agosto, según estoy viendo en la situación. Entonces, 10 de agosto, maquinaria PPE, considero solamente los productos dañados como parte del costo, y el resto, los productos buenos, los tengo que considerar aparte como un inventario, en este caso, productos. Por los 9.500 por 2.000 pesos, que sería el restante. Materias primas. Si sumo por uso de por probar, en este caso, maquinaria, fabricando productos. Por lo tanto, lo importante con este asiento del 10 de agosto, chiquillos, es que entiendan que lo que forma parte del costo de la maquinaria al momento de gastar insumos o fabricar productos son solamente aquellos que quedaron malos, que no se van a poder vender, que se van a tener que desechar. Los productos que quedan buenos tienen que ser sí o sí contabilizados como un inventario, ya que posteriormente se van a vender. Para concluir, es necesario calcular el valor de adquisición total de esta maquinaria, y esto va a incluir todo aquello necesario o todo aquello que se incorporó para su instalación, desde que se compró hasta que quedó lista para ser usada el día 19 de agosto. Por lo tanto, de acuerdo al libro diario, nos vamos al 22 de marzo y tenemos el primer dato, lo que se pagó por comprarla. Después, el día 30 de marzo, en donde tenemos el gasto aduanero. Después tenemos el siguiente 30 de marzo, en donde tendríamos, en este caso, el impuesto aduanero que se pagó por esa situación. Posteriormente, del 30 de marzo, el 5 de mayo, nada que ver porque es otro activo, tenemos el 1.000.000 de pesos que tuvimos que pagar por preparar el terreno. Después, el 10 de julio, el 1.000.000 de pesos de honorarios. También el 10 de julio, los 2 millones de pesos por usar los materiales para instalarla. Y del 10 de agosto, en este caso, del 10 de agosto, lo que tuvimos que, las materias primas que perdimos, los productos malos que fabricamos, en este caso, para la maquinaria, para poder probarla. Por lo tanto, con todo esto, podemos concluir que el valor de adquisición de la maquinaria es de 26.328.000 pesos, que incluye la compra más todo aquello necesario para poder instalarla y dejarla lista para ser usada. Muy bien, chicos, este video era un poquito más larguito porque la idea era explicar el asiento contable. Así que en el próximo video voy a explicarles el tema de la depreciación con este ejercicio. Hasta luego.